Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Como les decía en principio, Ramón Tejada Holguín, un hombre de las comunicaciones, un hombre de las letras, un hombre que conoce la intríngulis del país. ¿Qué mejor persona, además, por ser un hombre del equipo del presidente Danilo Medina, del equipo de gobierno durante estos 7 años, qué mejor persona para poder tratar de hacer una evaluación de un gobierno ya tan largo tiempo? 7 años, son 7 años. Cuando son 4, facilito averiguarlo. ¿Qué pasó con el anterior y qué pasa con este? Compararlo. Hay que comparar este con este mismo, por así decirlo. Y me gustaría conversar con Ramón en esta primera parte del programa sobre la ejecutoria del gobierno. Su visión, su opinión como uno de los hombres que maneja el día a día de la información, de lo que pasa en el país, de lo que piensa la gente. No es porque ande en inteligencia, sino porque su departamento, la DIAP, se ocupa de esto, precisamente de dar seguimiento al comportamiento cotidiano de la sociedad de la nación. Ramón, gracias por acompañarme. Gracias a ti por la invitación. Es difícil evaluar un gobierno, pero te iba a una pequeña aclaración. La DIAP efectivamente se ocupa de lo que llaman algunos inteligencia política, pero claro, esencialmente con información pública. Claro, lo que... Nosotros no utilizamos ningún tipo de información pinchando teléfono ni cosas por el estilo. Claro, cuando quise decir inteligencia, quise decirlo en ese término. Pero es efectivamente inteligencia política, pero con información pública y encuesta. Claro. Todo lo que nosotros manejamos es público y transparente. Claro. ¿Cómo tú enjuiciarías el gobierno? O sea, ¿tú crees que el gobierno de Danilo Medina, cuando llegó al poder con un programa de gobierno, con una visión del hombre, que se convertiría después en el hombre de Estado, ha cumplido ese cometido que se propuso? Mira, yo me atrevo a hacerlo en un término, digamos, de preguntarle al público, de preguntarle a las personas. Si recuerdan bien, en el 2012, lo siguiente: ¿qué le pasaba a alguien que tenía un desmayo en medio de la calle en el 2012? Había que salir corriendo con una ambulancia privada, había una firma en específico, o había que salir corriendo en un taxi. En un carro, sí, en un taxi, o en la cama de una camioneta. O en la cama de una camioneta, o alguien que se caía y que podía tener rota la columna, sin darse cuenta, le agravaban el problema. El manejarlo. Sí. Al ponerlo sentado en un taxi o en un carro, o un carrito, donde sea, para llevarlo a una clínica. ¿Qué ocurre ahora con una persona que tiene un accidente de esa naturaleza? Llaman al 911. Y lo que la han usado, que ya son millones de llamadas que tiene en estos 11 años de 911, y casi el 75%, casi el 80% de la población ya tiene acceso al 911, va a recibir un paramédico. Y si hay tapones, en lo que viene el paramédico, llega, en lo que viene la ambulancia con el paramédico formal, llega un motor sí. Con un paramédico. Yo he visto a eso, darle sí. La atención, porque hay muchos lugares que hay un problema de acceso. Sí. Entonces, la atención primaria, exacto, como diríamos. La ambulancia no va a poder llegar a tiempo, se envía un paramédico para que estabilice al paciente o a la persona que haya tenido cualquier situación en lo que llega el 911. Y no solamente eso, ¿qué pasaba a la gente que tú te recuerdas de noche cuando a ti te pinchaba una goma en un sitio? Tú preferías destruir la goma sí. Y llegar al primer lugar donde haya energía o la primera bomba de gasolina, y a veces eso te destruía la goma porque tú preferías seguir a pararte ahí. Sí. Cualquiera, y más anda con la familia. Ahora tú llamas al 911 que te va a dar entonces asistencia vial, que en concreto la da el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. O sea, solamente pensando en esa diferencia, en lo que era eso en términos de tú tener un accidente de cualquier tipo, tú tener una condición de salud de cualquier tipo, una mujer embarazada que podía estar dando a luz, todo eso, ¿cómo estaba en el 2011, principio del 2012, y cómo está ahora desde el 2013? Ese ya es un cambio sustancial en el gobierno, y fue una de las promesas de campaña del presidente Danilo Medina, de la cual también se cumplió. Igualmente, podemos preguntarnos sobre lo siguiente:
Hay mucho se conversa sobre la situación de la mujer y alguna gente se pone a hacer números. En el gobierno hay pocas mujeres, porque mira, hay tanto por ciento de los ministros, que esto y lo otro. Pero en el 11, una niña de 12 años que vivía con sus padres, quizás quería estudiar o trabajar, pero resultaba que había un niño de 2 o 3 años en la casa, o 4 años, o 5 años, y los padres decían, bueno, yo no puedo pagar a alguien que me atienda a estos muchachos. Así que se embromó la niña de 12 años. No podía continuar sus estudios o no podía trabajar si era una de 17 o 18, de más edad. Tenía que quedarse en el hogar, atender a los niños, porque no había forma. ¿Qué pasa en este momento? ¿Qué pasa? Hay las estancias infantiles para que los niños menores puedan ir ahí y sus madres y sus hermanas mayores puedan o continuar estudiando o ir a trabajar. Pero además de eso, más de 1.300.000, quizá 1 millón, ya ha aumentado la cifra. Como esta cifra está cambiando por año, puede ser que sea 1.300.000 o 1.350.000 niños, niñas y adolescentes están en jornada extendida. Es decir, van a la escuela, le dan desayuno, le dan merienda, le dan almuerzo y salen tarde. Eso significa que quien tenía que quedarse cuidando al niño o a la niña y se tronchaba su vida porque no podía continuar sus estudios o porque no tenía que trabajar, ya no tiene que hacerlo. Además, porque no hay que estar cuidando a ese niño o esa niña y además no hay que cocinarle. No, y no lo manda a la calle. Y no lo manda a la calle. Sí, bueno, no, esa era la otra parte que te iba a decir con respecto al adolescente. El adolescente que lo mandaban a la calle a limpiar bota, a buscar dinero, porque además había necesidad de dinero en la casa. Pues no, ya, porque el niño, bueno, en este caso el adolescente, puede continuar sus estudios porque va a estar alimentado en la escuela. Con una decisión de tal magnitud que inclusive en vacaciones se ha decidido que se continúe en los lugares de mayor nivel de pobreza, sobre todo en la frontera y esos sitios, se continúe dándole la alimentación escolar a los estudiantes. Sí, dime tú si eso no es un cambio radical del año 2011 al año 2020 sí. En este momento. Y esto, te estoy hablando solamente eso. En este año se han construido más de 29.000, en estos años, 29.000 aulas. Esas 29.000 aulas son más que el total de aulas construidas en la historia dominicana. Sí, sí, sí. Más. Indudablemente. Sí. Si eso no es un cambio, bueno, y tuvo que hacerse así. Pero además mucho se habla de la situación de los profesores. El profesor está ganando más del 100% de lo que ganaba antes. Ha sido uno de los mayores beneficiados. Pero además de eso, que se habla mucho de la nómina pública, la mayor cantidad de personas que se ha empleado en este gobierno son profesores y médicos y gente de la seguridad ciudadana, policías y militares. Profesores, ¿por qué? Si nosotros antes teníamos 3 tandas, que le dábamos clases, claro, que además era un desastre, porque ¿cuántas horas tú le vas a dar? Si tiene 3 tandas, un día que tiene laborable de unas 10 horas como máximo, sí, y tú le divides en 3 tandas y además tienen que descansar, almorzar, cuando tú vienes a ver, las mismas horas de clase que se están dando ahora se daban en 3 tandas diferentes. Entonces, tenían 3 tandas y los profesores, ¿cuántos profesores tú necesitabas para tantas tandas? Ahora tú tienes la jornada extendida que no necesita, o sea, necesita más profesores, porque un profesor te daba 3, 4 tandas en aquel momento. Sí, ahora un profesor nada más puede darte una tanda. Una sola tanda. Y no puede, ¿cómo te digo?, hacer la chiripa de trabajar aquí y trabajar en el sector privado. Y como ha subido el nivel de aula, la cantidad de aulas, hay más acceso a fuentes de trabajo. Y hay un nivel mayor cantidad de estudiantes también, que ha crecido. Hay un crecimiento porque inclusive en el sector público ha crecido enormemente y el sector privado se ha reducido, porque muchos colegios, sobre todo colegios que eran para la clase media-baja, han pasado al sector público. ¿Por qué? Porque precisamente muchos sectores de clase media y media-baja están inscribiendo a sus niños y niñas en el sector público, porque resulta que aquí cuando hablamos de educación y la calidad, a veces nada más vemos el sector privado, y no olvidamos que hay un sector público, y que excepto lo de muy plus y muy caro, que son inaccesibles para la gran mayoría de la población, todos los otros tienen que contratar profesores y le pagan en la mayoría menos que el sector lo que pasa con las clínicas y los hospitales. Exacto. Pero también la calidad ha aumentado a un nivel
que hay una migración importante de colegios privados hacia la escuela pública de nuevo, que fue la base de la educación que nosotros conocimos. Por ejemplo, sectores enteros, por ejemplo, muchos de los colegios católicos hablaron con el ministerio para convertirse en el sector público y obviamente funcionar según las reglas del sector público. No es que se van a convertir, van a seguir cobrando. No, claro, Es decir, claro. convertirse en el sector público. Lo que quiere decir que, y bueno, eso aumenta la matrícula de profesores, aumentan las aulas, nada más hay una jornada, en fin, por donde quiera que tú lo veas, y además de eso tienen un mayor nivel de ingresos.